Bienvenidos a esta nueva sesión de análisis. Hoy nos metemos, en un territorio que para muchos es un campo de minas culinario. El mundo de las sartenes de acero inoxidable. Uf, total. Tenemos sobre la mesa un texto muy detallado que promete ser la guía definitiva. Y la verdad hace falta, porque creo que todos hemos pasado por eso. Ajá. Te compras la sartén, brillante, preciosa, te dicen que es para toda la vida y a la primera, ¡zas! El cemento de huevo. El cemento de huevo. Creas algo que necesita un arqueólogo para quitarlo. Me siento muy identificada con esa imagen, de verdad. Es el rito de iniciación, casi. Y esa es precisamente nuestra misión hoy. A ver, Usar este análisis para desmitificarlo por completo. Queremos, pues, separar el marketing de la ciencia, ¿sabes? Y la frustración de la técnica. vale. La idea es pasar de esa sensación de esto no es para mí a entender que es una herramienta increíble, pero que, bueno, viene sin un manual de instrucciones claro. Hoy vamos a escribir ese manual. Me gusta. Porque mi paciencia con los huevos pegados, de verdad, es limitada. Vale, vamos a desgranar esto. Lo que me sorprende del texto es por dónde empieza. No es por recetas ni trucos, sino por pura química. Claro. Nos dice que el primer paso es entender de qué está hecha la sartén. Y es que ahí está el 90% de la batalla, mucho antes de encender el fuego. El texto se centra en un concepto que suena muy intimidante. El acero inoxidable austenítico. Eso ya... Pero espera, que la idea es simple. Es un tipo de acero cuya calidad no se mide por el brillo, sino por su receta interna. Y en esa receta, los dos ingredientes que nos importan son el cromo y el níquel. Cromo y níquel, vale. La proporción de esos dos va a definir si tienes en la mano una sartén decente o una obra de ingeniería que te va a sobrevivir a ti y a tus herederos. Una receta química. Y el texto nos da los ingredientes. Empieza con el estándar, el que llaman Inox 304, que al parecer es lo mismo que el 18.8. Exacto. Siempre he visto esos números en los cubiertos, pero nunca he tenido ni idea de qué significaban. ¿Es un código o algo así? Es la receta exacta. 18.8 significa que la aleación tiene un 18% de cromo y un 8% de níquel. El cromo es el superhéroe anticorrosión. Vamos, lo que le da el apellido de inoxidable. Ya. Y el níquel es su compañero, que le da más dureza, más resistencia y ese brillo tan característico. Este acero, el 18.8, es la base, el estándar de calidad alimentaria. Es bueno, es seguro, es lo mínimo que deberíamos exigir. Entendido. O sea, el 18.8 es la nota de aprobado, Eso es. pero el texto sugiere que no nos conformemos con aprobar, que podemos sacar matrícula de honor. Y aquí es donde introduce el siguiente nivel, el 1080. La lógica es la misma, pero con una mejora clave. Pasamos de un 8 a un 10% de níquel. Que parece poco, un 2%. Parece un cambio minúsculo, sí, pero en metalurgia es un salto importantísimo. Ese extra de níquel hace el acero mucho más resistente a la corrosión, sobre todo a las sales y a ciertos ácidos de los alimentos. Ah, vale. Es más duro, más difícil de rayar y tiene un acabado más pulido. Si el 18.8 es un coche fiable, el 1080 es el mismo coche, pero con mejores acabados y un motor más robusto. Vale, me gusta la analogía. Pero entonces, el texto se pone muy serio y habla de la categoría premium, el llamado acero quirúrgico. El 316. Esto ya suena a que es para gente que opera, no que cocina. ¿No es un poco exagerado para hacer un filete? Podría parecerlo, pero es que la lógica es fascinante. Hablamos del acero 316. Este no solo tiene los niveles altos de cromo y níquel, sino que añade un ingrediente secreto, el molibdeno. Molibdeno. Sí, como un 2 o un 3%. El molibdeno es un elemento casi mágico. Le da al acero una resistencia que está en otra liga. Hasta el punto de que, como dice el texto, soporta hasta ácidos. Ostras. Resiste la salmuera, los cloruros. Vamos, es el material de los bisturís, las prótesis, el material de laboratorio de alta gama. Tener eso en la cocina significa que tienes una herramienta indestructible. Increíble. Inmune a casi todo lo que le eches. No se va a manchar, no va a reaccionar con nada. Su durabilidad es literalmente para toda la vida. O sea que el primer gran titular es: ignora la marca y mira los números. 1810 como mínimo, y si encuentras un 316, pues has encontrado el santo grial.
básicamente. Ahora, la química tiene sentido, pero seamos sinceros. He tenido sartenes de buen material que eran un desastre para usar. Un mango que se calienta tanto que necesitas un guante de astronauta o que se tambalea. Totalmente. El texto habla de qué diferencia una sartén bien diseñada de una que es un trozo de metal pesado con un palo. Absolutamente. Porque la mejor aleación del mundo no sirve de nada si la ergonomía es un desastre. Y el texto es muy práctico en esto. Apunta a 3 detalles de diseño. El primero, que puede no ser obvio, es el mango. Recomienda que sea plano por arriba. Interesante. ¿Por qué plano? Por control, cuando levantas una sartén pesada llena de líquido caliente, un mango redondo tiende a girar en tu mano. Ah, es verdad. Un mango plano te da un punto de apoyo firme para el pulgar, evita esa rotación y te da una estabilidad, vamos, una seguridad enorme. Tiene todo el sentido. El segundo punto que menciona sí que lo he sufrido, el plástico. Recomienda evitar cualquier pieza de plástico. Claro, por una razón fundamental. La versatilidad. Una sartén que es 100% metal es un todoterreno. Puedes meterla al horno. Exacto. Puedes sellar un trozo de carne en la hornilla y, sin cambiar de recipiente, al horno para terminar la cocción. Es una técnica profesional. Si el mango es de plástico, Adiós a esa posibilidad. Esa posibilidad desaparece. Se derrite. Y el último detalle. Ay, este me toca la fibra sensible, porque mi última sartén barata murió por esto. El texto insiste en que el mango debe estar unido con remaches, no con un tornillo. Fundamental. sé por qué lo dice. Ese tornillo siempre se aflojaba y la sartén se convertía en una maraca peligrosa. Exacto. Un tornillo es una solución barata que está condenada a fallar. Con el calor y el frío, el metal se expande y contrae, y el tornillo pierde el ajuste. Ya. Los remaches, sin embargo, son una unión permanente. Son 2 piezas de metal unidas a presión. Es una construcción mucho más sólida y duradera. Es una señal de que el fabricante se lo ha tomado en serio. Entonces, la sartén perfecta, según esto, es cerebro y músculo, la química del 316, si se puede, y un diseño inteligente, mango plano, sin plásticos y con remaches. Esa es la combinación ganadora. Muy bien. Digamos que hemos seguido los consejos. Hemos hecho la inversión y tenemos en casa nuestra flamante sartén de acero quirúrgico remachada. Ahora viene el momento de la verdad, El gran desafío. el que menciona el texto, cocinar. Se nos dice que es la opción más sana, sin teflones ni nada, pero que dominarla es un arte. Y aquí es donde yo, personalmente, he tirado la toalla varias veces. Es que este es el cambio de paradigma más importante. En una sartén antiadherente, la tecnología hace el trabajo por ti. El teflón es un sistema pasivo, ¿sabes? Sí, Aquí, en el acero inoxidable, la función antiadherente no está en la sartén, está en las manos y el cerebro del cocinero. No compras un producto, compras un instrumento musical y tienes que aprender a tocarlo. el instrumento me gusta. Pues bien, el texto nos da las primeras lecciones. La primera es un ritual previo, el curado. Ajá. Describe calentar aceite de oliva en la sartén hasta que humee creando una capa oscura que luego se limpia. ¿Esto es necesario o es un mito de cocinero? Suena un poco esotérico. No es esoterismo, es pura ciencia. Se llama polimerización. Polimerización. Sí, cuando calientas el aceite a esa temperatura, sus cadenas de ácidos grasos se rompen y se reorganizan en una nueva molécula, un polímero, que se adhiere a los microporos del acero. O sea que, Antiadherente casero. No es tan eficaz como el teflón, claro, pero sella la superficie del metal y la hace mucho más lisa. Es el primer paso para domesticar a la bestia. Vale, bestia domesticada. Pero después de esto, el texto insiste en que la clave de todo, el secreto que lo cambia todo, es la temperatura. Y aquí nos da el truco definitivo, la prueba del agua. Este es el momento eureka. El texto lo deja claro. Hay que calentar la sartén en la hornilla, en seco, y mucho más de lo que uno pensaría. En seco. En seco. Y para saber el punto exacto, usas esa prueba. Salpicas unas gotas de agua. Si chisporrotean y se evaporan al instante, Aún está fría. aún está fría. Necesita más calor. El momento mágico es cuando echas las gotas y éstas, en lugar de evaporarse, se convierten en pequeñas bolitas como perlas de mercurio que bailan y patinan por toda la superficie. Eso suena increíble, casi a ciencia ficción. ¿Qué está pasando ahí exactamente? Es un fenómeno físico precioso.
Se llama efecto Leidenfrost. Leidenfrost. Sí, A esa temperatura tan alta, cuando la gota toca el metal, la capa de abajo se evapora tan rápido que crea un colchón de vapor. La gota ya no toca el metal, está levitando sobre ese vapor. ¿está flotando? Está flotando, por eso patina sin fricción. Alcanzar ese punto significa dos cosas: que los poros del acero se han cerrado por la dilatación y que la superficie está tan caliente que hará lo mismo con la humedad de los alimentos. Creará una barrera de vapor que impide que se peguen. Es usar la física a tu favor. Vale, suena delicado. ¿Qué pasa si te pasas de calor o no llegas? Hay cierto margen. Es mejor pasarse un poco que quedarse corto. Si te quedas corto, se pegará seguro. Claro, si te pasas, simplemente la retiras del fuego unos segundos. La ventana de oportunidad es más grande de lo que parece. Con un par de intentos, le pillas el truco de forma intuitiva. De acuerdo. Sartén curada y en punto Leidenfrost. Y justo cuando creo que lo tengo, el texto lanza un consejo que me rompe los esquemas. Va contra todo lo que me enseñó mi abuela. A ver, Dice que pongamos el aceite sobre los alimentos, no directamente en la sartén, pero ¿por qué? la lógica es impecable. Una sartén en punto Leidenfrost está por encima del punto de humo de la mayoría de los aceites. Si echas el aceite directamente, ¿Se quema? se quema en segundos, genera humo, mal sabor. Sin embargo, si embadurnas el alimento con el aceite, un filete, unas verduras, lo que sea, el aceite entra en la sartén a la vez que el alimento. Ah, Y el alimento, que tiene agua, baja la temperatura justo en el punto de contacto y evita que el aceite se queme. El aceite cumple su función, pero sin degradarse. tiene todo el sentido del mundo. Me siento como si hubiera estado conduciendo con el freno de mano puesto toda mi vida. Y aún hay más. El texto describe una técnica avanzada que consiste en jugar a poner y quitar la sartén del fuego. Esa es la técnica de maestro. Una vez alcanzas la temperatura ideal, retiras la sartén del fuego, pones la comida fuera del calor directo y luego vas modulando, acercando y alejando la sartén de la llama. Para tener un control milimétrico. Exacto. Ideal para cosas delicadas como un pescado o unos huevos, donde un golpe de calor demasiado fuerte podría arruinar la textura. Es pasar de una cocción de encendido-apagado a una gestión dinámica del calor. Vale, hemos conseguido cocinar sin que se pegue nada. Un milagro. Pero ahora viene mi parte menos favorita. He oído historias de terror sobre cómo limpiar estas sartenes. ¿De verdad se necesita un soplete y un cincel? Afortunadamente, es mucho más simple y, de hecho, más bruto de lo que se piensa. El texto recomienda agua y lana de acero. Un momento. Lana de acero. Pero eso no la raya y la estropea para siempre. A mí toda la vida me han dicho que a las sartenes ni se les acerque un estropajo metálico. Ese es el miedo que hemos heredado de las sartenes con recubrimientos delicados. Pero estamos hablando de acero 1810 o 316. Es un material increíblemente duro. Ya. La lana de acero no le va a hacer un daño estructural. Puede que con el tiempo le salgan microrrayas superficiales que le quiten un poco de ese brillo de espejo, ¿sabes? Sí, el brillo del primer día. Pero no afecta en absoluto a su rendimiento. Es una herramienta de trabajo, no una joya de museo. La lana de acero es la forma más rápida y eficaz de eliminar cualquier residuo carbonizado. Me acabas de quitar un peso de encima. ¿Y para guardarla? ¿Algún truco final? Sí, un pequeño gesto que cierra el ciclo. Después de secarla bien, el texto sugiere pasarle un papel de cocina con unas gotas de aceite. Ajá. No para dejarla aceitosa, sino para crear una película protectora finísima, casi invisible. Esto la protege de la humedad y mantiene viva esa capa de polimerización del curado. Así, la sartén está siempre lista. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es completamente diferente. La elección de la sartén es una decisión informada. Buscar los números, 1810 o 316, y fijarse en el diseño. Y lo más importante, usarla no es una lotería, no, es una habilidad que se aprende. Es una danza entre el material y el calor, donde el cocinero es el que lleva el ritmo. Exacto. Lo que este análisis nos revela, en el fondo, es un cambio de filosofía en la cocina. Es la diferencia entre comprar una solución de usar y tirar, como los antiadherentes que se degradan, Y que hay que reemplazar cada 2x3. y hacer una inversión a largo plazo. Invertir en una herramienta superior, más sana, más duradera, que sí, exige aprender una técnica, pero que a cambio te da mejores resultados y te durará toda la vida. No solo inviertes en un objeto, inviertes en tu propia habilidad.
Me encanta esa idea, invertir en habilidad. Y me ha dejado pensando en algo que el texto menciona casi de pasada. Dice que el acero 316, el quirúrgico, soporta hasta ácidos. Sí. Esa frase se me ha quedado grabada y me hace preguntarme, ¿en qué otras áreas de nuestra vida estamos usando el equivalente a una sartén de teflón rayada? O sea, una solución cómoda pero mediocre, cuando podría existir el equivalente al acero quirúrgico. Es una buena pregunta. Donde más estamos sacrificando un rendimiento y una durabilidad superiores por no querer pasar por esa pequeña curva de aprendizaje inicial.